en medios alternativos de solución de controversias, pues lo es el arbitraje, en el cual las personas que tienen un conflicto o vislumbran un conflicto tienen la posibilidad de someterse a un tercero que es ajeno al conflicto para que pueda resolver el mismo y puedan tener una solución que aceptan ambas partes, se hace obligatoria para ambas partes y con eso pueden llegar a un acuerdo común. Recordarles que en materia de acuerdos, pues nunca va a haber una parte que esté 100% feliz o nunca van a estar 100% felices las partes, pero en el arbitraje ya de antemano las partes tienen la buena fe de someterse al árbitro buscando una administración de justicia más pronta, más equitativa y vamos a ver que, como les decía, en materia arbitral romana, pues sí estuvo dotada de esta autoridad que le conferían al árbitro los compromisos arbitrales y que era supervisado o que era eh, pues facultado por un magistrado, es decir, por el pretor. Entonces vamos a ver que en, en diferentes ámbitos de la vida romana hubo el compromiso arbitral. Vamos a ver que incluso en algunos momentos hubo árbitros en materia penal. Nosotros, como dijimos, no, no habremos de estudiar la fase penal, pero también había árbitros de este carácter. Vamos a ver que dentro de este proceso la buena fe es la base rectora, como les decía, es uno de los principios torales y vamos a ver que a través de esta buena fe el árbitro decide valorando de manera equitativa la condena que se le habrán de imponer a las partes. Y pues no, el árbitro no podría compararse actualmente con la figura de un juez porque, reitero, las partes se someten voluntariamente al arbitraje. Entonces, no se puede equiparar a un juez, sino vamos a ver que literalmente la figura del arbitral persiste en nuestras legislaciones modernas como tal, como un arbitraje, y les mencionaba el día de ayer, preponderantemente nosotros tenemos no, el árbitro del fútbol tampoco es un buen ejemplo porque no es jurídico. Sí, si bien es cierto, vamos a ver que tenemos árbitros en el fútbol y reglas en el fútbol, pero no tienen nada que ver con lo jurídico. Aquí son conflictos de carácter jurídico. Es muy importante que ustedes vean, hay diferentes en nuestras legislaciones, hay diferentes procedimientos arbitrales como lo es la ley en la Procuraduría Federal del Consumidor, ahí se llevan arbitrajes, también hay algunas leyes como las de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, prevén algunos tipos de arbitraje, pero es muy claro cuando vemos tratados de libre comercio. Desde 1992 que fue el Tratado de Libre Comercio. Si alguien, bueno, si me equivoco, por favor, corríjanme, porque a veces esas fechas no me acuerdo, a veces sí es 92. No, el Tratado de Libre Comercio no entró en 94, porque en 94 fue cuando se cambió el gobierno. A ver, vamos a ver. El tratado, sí, 1994 entró en vigor, pero fue firmado ahorita les digo en qué año. En 1992. El 8 de diciembre de 1992 lo firmó George W. Bush. Carlos Salinas, Entonces, no, por parte de ¿no? Estados Unidos, George W. Ah, no, Bush. pero por parte de México fue Por Carlos parte Salinas. de México, por supuesto que fue Carlos Salinas, pero fue en diferentes fechas cuando se firmó. No se firmó en el mismo momento, sino fue de manera escalonada y veremos que a partir
como decía su compañero, entró en vigencia en 1994 y desde allí, desde estos tratados de libre comercio, ya tenemos el arbitraje presente. Vamos a ver que se establece como un medio de resolución de controversias de los inversores contra los Estados-nación, Estados Unidos, Canadá o México, y se integra, dependiendo de la materia que se trate, porque ha habido diferentes arbitrajes en materia comercial derivado del Telecan, que ya no está vigente, y ya con el nuevo que tenemos, vamos a ver que hubo diferentes paneles arbitrales donde las partes se someten a ese arbitraje, en virtud, por supuesto, de las cláusulas previstas y los diferentes apartados y anexos que tiene el propio Tratado de Libre Comercio, pero, y así sucesivamente, después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues se firmaron diversos tratados. Tenemos tratados con la Unión Europea, con algunas naciones latinoamericanas, etcétera, y cada uno trae los capítulos y la forma de dirimir las controversias, que generalmente se hace en un panel arbitral. Y como ya les he mencionado, tenemos también que no es una justicia de carácter pública, sino es una justicia privada, en el cual estos paneles arbitrales, que por supuesto están autorizados, vamos a ver que va poniendo la controversia, se someten las partes a la controversia, y la resolución que se toma en ese panel arbitral, dependiendo de las partes a las que sometieron, tiene una aplicación dentro de la legislación nacional. Hasta hace unos años, después de someterse al arbitraje para poder tener una obligatoriedad en el país, muchos de estos arbitrajes a los que se sometían las transnacionales eran sometidos nada más para que se volvieran de carácter obligatorio a los tribunales federales. Entonces, es interesantísimo lo que pasa en los paneles arbitrales de carácter internacional. Yo les invito a que, por supuesto, estudien uno o dos o más idiomas, porque definitivamente hay muy pocos abogados dentro de estas controversias internacionales, y se llaman expertos en derecho ambiental, sobre todo los que derivaban del derecho del Tratado de Libre Comercio en la versión anterior, tenían que ver con aspectos de medio ambiente. Y desafortunadamente, ¿qué creen? Que por falta de expertos casi siempre ha perdido México. Entonces, pues siempre es importante que, aunque sea a partir de estos rudimentos del derecho romano, podamos advertir la necesidad de la creación de abogados expertos en ciertos temas. Decía ahí una compañera, que si el INE también es árbitro, pues se le ha llamado en los medios de comunicación como el arbitraje, el árbitro en materia electoral, pero en realidad es la autoridad electoral. O sea, no, la gente, como la mayoría de las personas no conocen literalmente el derecho, pues utilizan diferentes términos, sobre todo en los medios de comunicación, para referirse a ciertas cuestiones. Y bueno, la expresión más común que escuchamos en las pasadas elecciones es que sí decían, el INE es el árbitro electoral, y el árbitro electoral, y el árbitro electoral, pero definitivamente no es árbitro, es autoridad electoral. Por sus funciones, sus resoluciones son de carácter obligatorio, no están a consideración de las partes no se someten de manera voluntaria, las multas que se imponen no son de cumplimiento voluntario, etc., etc. Entonces es una autoridad electoral, no es un árbitro. Vamos a ver que dentro del derecho mexicano actualmente, como les digo, tenemos diferentes tipos de arbitrajes. También tenemos la mediación en la mayoría de los tribunales locales, de los tribunales superiores de cada una de las entidades federativas. Tenemos también ahora, como sus compañeros bien lo han mencionado, los centros federales federal y local de conciliación en materia laboral. Se separó este ámbito conciliatorio, lo pongo entre comillas,
del ámbito jurisdiccional en materia laboral a partir de la reforma de 2016, y así sucesivamente vamos a ir viéndolo en sus diferentes manifestaciones de estas bases que sienta el derecho romano en materia arbitral. Entonces, las notas destacadas en este tema es que el arbitraje es dos partes que tienen un conflicto, que vislumbran un conflicto, se someten a un tercero para que pueda auxiliarlos con su independencia y a veces expertise a resolver un conflicto. Los principios rectores son en el derecho romano la equidad y la buena fe, que permiten que las partes den cumplimiento a este compromiso arbitral derivado, digamos, resolución que tiene el árbitro para las partes. Eso me parece lo más destacable, y si alguien tiene alguna pregunta de este tema o de los temas anteriores, con mucho gusto lo resolvemos, porque como les decía ayer, este tema, la unidad número 8, es la unidad más corta que tenemos dentro de esta materia de Derecho Romano 1. Estaba yo leyendo. ¿Nadie tiene dudas, compañeros? Sí, Luis Javier, lo escuchamos. Ya más únicamente para reafirmar, maestra. Entonces, el arbitraje en nuestra actualidad serían los centros de mediación en materia penal. Pues es que la mediación realmente difiere un poco del arbitraje. El mediador sí actúa como un tipo de árbitro, pero no necesariamente está dotado de esta someterse de manera voluntaria a la mediación. ¿Por qué? Porque generalmente hay una controversia muy grande en materia familiar, en materia penal, que resolver. Entonces no necesariamente está dotado de esta parte arbitral en el que las partes de manera voluntaria se someten. Por ejemplo, en materia de la Junta de los centros de arbitraje o de conciliación en materia laboral, pues las partes se presentan voluntariamente. El trabajador va voluntariamente al centro, y también el patrón, si bien es cierto, deriva de una controversia, pero también el patrón acude voluntariamente. Entonces, se dilucida un poco más esta parte conciliatoria. Sin embargo, pues sí, podría ser lo más cercano a la mediación, pero yo creo que solamente definitivamente difiere en cuanto a sus principios, porque el mediador generalmente lo que dice, más que resolver la controversia, el mediador, y lo van a ver, es casi como el psicólogo, y les dice, pues platiquen y busquen una solución entre ustedes, yo los voy a dejar platicar y busquen una solución. Entonces, más o menos esa es la función del mediador. En el arbitraje, sí, el árbitro dicta una resolución que las partes tienen que estar las partes, al comprometerse, por lo menos en Roma, así era, al comprometerse a través del compromiso arbitral, asumían como obligatoria para ambos la resolución del árbitro. Entonces, creo que esa es la distinción entre una y otra. Pero en términos generales, pues sí, el resultado puede ser el mismo. En concreto, en el derecho romano, podría darnos un ejemplo de arbitraje, pues podría ser cualquiera. Recordarles, es casuístico. Podemos tener cualquier tipo de controversia, desde que un tema de deuda. Ustedes, no sé si alguno de ustedes vieron el libro de 400 casos el de 400 casos del maestro Adame Godard. No. Pues ya les habíamos mencionado que pudieran ver cuando veíamos acerca de la resolución de casos, del método del caso, y ahí vamos a ver un sinnúmero
de diferentes planteamientos de conflictos en el derecho romano. Recordarles que este tema que vamos viendo en el derecho romano es un poco difícil poner ejemplos como tal, puesto que es un sistema casuístico y entonces cualquier caso que usted o yo pudiéramos inventar, podemos decir sí, pudo ser cierto, pudo ser desde el planteamiento de Gallo le compró a Justino 10 cabezas de ganado y se firmó un contrato, sin embargo, debido a diferentes causas naturales, el ganado no pudo llegar en tiempo y por lo tanto, lo que busca las partes es prolongar el término de el plazo previsto en el contrato y a lo mejor sin que exista una pena convencional. Y a lo mejor un caso así como tal se podía plantear ante un árbitro. ¿Por qué? Porque ellos vislumbraban la existencia de algún problema. ¿Cuál? Que ante el incumplimiento del contrato, en el tiempo planteado y bajo las condiciones planteadas, había una pena convencional y entonces había que pagar con motivo de esa pena convencional una gran cantidad de dinero. Entonces se sometían a un árbitro que pudiese encontrar realmente una solución de ampliar el plazo o a lo mejor no cobrarle en su totalidad la cláusula arbitral, la cláusula penal, perdón, la cláusula compromisoria, que la cláusula a través de la cual se imponía una pena en dinero por la falta de cumplimiento, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero no es un laudo, es una resolución que expedía el árbitro, dice su compañero que si se dictaba un laudo, no, sino realmente porque no existían los laudos en ese tiempo. En el derecho romano se llama sentencia y expedía una resolución que no estaba al 100% dotada de las características de la sentencia, pero al haberse comprometido en los compromisos arbitrales las partes, por eso es muy importante esta parte que yo les digo del compromiso arbitral y los dos principios rectores, equidad y buena fe, porque al comprometerse debían de dar cumplimiento a la resolución del árbitro. Luis Javier, lo escucho, y después María Magdalena. Gracias, maestra. Únicamente, mire, para comentarle, descargué los 400 casos de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. Y ahorita, por ejemplo, lo que usted nos menciona, estoy analizando y en el capítulo primero nos dice que el método general para la resolución de casos es todo razonamiento prudencial e igualmente jurídico. Comprende 3 etapas. Primero, la deliberación, segundo, el juicio y tercero, la conclusión práctica. Era lo que veíamos el día... Así es. La tercera sesión, ¿sí? Así es, esa es la parte. Entonces, sobre lo que usted está diciendo, lo estoy enlazando con la función de los árbitros, que era, no sé, como un sistema abreviado para llegar a una solución de un conflicto en la época romana. No sé sí, si pero recordarles, la distinción, lo mismo es el procedimiento jurisdiccional. La distinción primordial entre esta función jurisdiccional de los pretores a partir de la República es que el árbitro es nombrado por las partes. El árbitro lo someten las partes a su conocimiento, una persona que se considera independiente, que se considera imparcial, y las partes se someten. Tiene un tinte de carácter privado. No dijimos, la administración de justicia en el derecho romano estaba más hacia el derecho público, hacia una institución estatal de administración de justicia, y el arbitraje tiene una característica de ser de carácter privado. El árbitro sí tenía que decidir sobre el caso y además tenían que pagarle. La obligación del árbitro, lo que dictaba, que es la obligación, debía ser ejecutable.
y había también sanciones por la falta de cumplimiento de su resolución. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Sí, Magdalena, la escuchamos. ¿La resolución del arbitraje podría llegar a ser apelada? La resolución, casi en todos los casos, al estar dotada de un carácter estatal, yo les dije al principio acerca de del carácter o de la autorización que les daba el magistrado, vamos a ver que se tenía como una resolución, pero no, dentro del derecho romano no tenemos una segunda instancia como tal. O sea, este tema de la segunda e incluso esta tercera instancia, generalmente no la vemos presente en nuestros antecedentes. Es que aquí dice la compañera, déjenme les digo, dice, según el material de apoyo, el arbitraje es una figura extrajudicial, sí, ya eso lo dijimos, que da una resolución definitiva llamada laudo. Pues seguramente viene así, pero no, la denominación técnica es derivada de el compromiso arbitral que da obligaciones, porque un laudo como tal no existía dentro de estos compromisos arbitrales. A veces, y bueno, está bien que lo señale, los autores dan algunas referencias respecto de el derecho moderno y tratan de dentro de el lenguaje moderno darnos una aproximación, porque entender el derecho romano sin duda es difícil, pero no me gustaría que se confundieran respecto de la terminología, porque hoy un laudo lo emite principalmente las juntas o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero un laudo está dotado de las mismas características de la sentencia. En este caso, el punto toral es el compromiso arbitral. Eso es lo que quiero que transmitirles y que les quede claro. El compromiso arbitral, las partes, los que tenían la controversia, de manera voluntaria se sometían a un árbitro y se firmaban por las tres partes, por el árbitro y por las dos partes en conflicto, se firmaba un compromiso arbitral y derivado de ese compromiso arbitral es que la resolución que daba el árbitro era ejecutable. Ese es el punto que yo quiero que les quede muy claro. Me parece que hay varios textos al respecto porque creo que les hace mucho ruido esta figura, que me parece un poco llamativo que al ser la unidad más corta haya sido la que más ruido les cause, pero hay bastantes textos al respecto que si quieren ahorita se los puedo compartir para que ustedes diluciden con mayor claridad estos aspectos de el arbitraje en materia civil en el derecho romano. Y les digo, dos principios rectores, dos principios en los que no se puede entender: la equidad y la buena fe. ¿Qué se busca? La equidad en la resolución de la controversia y se tiene la buena fe de las partes para poder resolver la controversia y que ellos acaten la resolución dada por el árbitro, que por supuesto trata de ser también equitativa entre las partes. ¿Alguien más tiene una duda? Yo sí la tenía. ¿No? ¿Todo está clarísimo? Dice Miguel Reyes, ¿qué diferencia tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Es el tema de jurisdicción, de qué y de competencia, por supuesto, de qué tipo de trabajador, qué tipo de controversias conoce. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conoce todos los del apartado B, que son servidores públicos, trabajadores al servicio del Estado, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conoce
todos los del apartado A, pero que sean de competencia federal. No todas las ocupaciones son de competencia federal. La Ley Federal la Ley Federal del Trabajo lo prevé y también establece la competencia de la Junta Federal, de las juntas locales y, por supuesto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé la competencia del tribunal para conocer acerca de los conflictos de los trabajadores al servicio del Estado. Esa es la diferencia, compañeros. Trabajo en la alcaldía Magdalena Contreras, dando seguimiento al cumplimiento de las condenas económicas derivadas de laudos contra la alcaldía y solo veo asuntos del TFCA. Con razón, muchas gracias. Sí, trabajadores al servicio del Estado, la Ciudad de México sigue, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sigue siendo el competente para conocer de las controversias entre la Ciudad de México y todos, el Poder Judicial de la Ciudad de México, todos los órganos estatales de la Ciudad de México y sus trabajadores. En los estados, cada estado tiene su tribunal en materia burocrática y por supuesto sus tribunales ahora en materia laboral, y ahora ya en lugar de que se tramiten los asuntos en las juntas, cuando se tratan de ocupaciones calificadas como federales por la Ley Federal del Trabajo, conocen los tribunales, los juzgados federales en materia del trabajo. No los juzgados de distrito, sino los juzgados del trabajo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo perfecto? Pues bueno, compañeros, si no tienen nada más que comentar, nos vemos el día de mañana. Hoy, como les decía, la unidad es muy breve. Les mandaré a el grupo de WhatsApp estas 2 lecturas que yo estimo que les pueden servir para tener una mejor comprensión del arbitraje, y puesto que no están en los libros, en la mayoría de los libros de Derecho Romano, y también les invito a que sigan revisando su plataforma de educación a distancia. Mañana únicamente nos queda clasificación de las cosas y el viernes derechos reales. Les invito sinceramente a que puedan revisar los 2 temas. Apréndanse la clasificación de las cosas, por favor. Del libro que quieran, de la plataforma, es indispensable para que ustedes puedan también conocer los efectos jurídicos en muchos temas, incluidos las obligaciones, etcétera. En materia contractual es muy importante e interesante. También vamos a hablar de los derechos reales el sábado, y ojalá puedan dar un repaso previo en el libro que quieran para que puedan comprender toda esta serie, esta bomba de información que veremos mañana y pasado. Es mucha información, esperamos poderla desahogar toda, pero ojalá que puedan revisar ya sea su plataforma, sus libros, etcétera, porque es sumamente enriquecedor los 2 temas que veremos mañana y pasado mañana, puesto que esos temas sí están literalmente en nuestros códigos civiles, siguen casi igualitos en nuestros códigos civiles. Entonces, ojalá puedan revisarlos y plantear sus dudas para tener la mejor disposición al momento de presentar su examen extraordinario. Tengan una buena noche y nos vemos mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestro.